Bienvenidos. Desafortunadamente, este es nuestro último encuentro para este año académico del Foro Latinoamericano de este Instituto de Relaciones Internacionales. En primer lugar, quisiera presentar a la directora del Instituto de Relaciones Internacionales, la doctora Montut, que nos va a dar algunos comentarios de bienvenida. Before I start, I want to ask for your forgiveness because I'm going to speak in English, but I promise you the rest of the event will be in Spanish. Her Excellency Sylvia Edith Miller Palmer, Ambassador of Panama to the Republic of Trinidad and Tobago, our very honored guest. His Excellency Alvaro Enrique Sanchez Codera, Ambassador of Venezuela to Trinidad and Tobago, other members of the diplomatic corps and staff of the embassies, especially the staff of the Embassy of Panama to the Republic of Trinidad and Tobago, you and I are colleagues, friends, and supporters of the Latin America Forum. It is so good. Other distinguished ladies and gentlemen and students, good afternoon and a warm welcome to each and every one of you. When I think of this forum, my heart is just warm. And I'm so honored to see the commitment that you have provided and the support that you have provided for this particular event. I also must recognize Mr. Rodriguez and his wife who's here. The thing is that I'm working with our list of registrants. And so I did not have that in my script. And, in my nervousness, I forgot to recognize him. I just want to thank you very much, sir, for being here, as well as for supporting not just the Latin American Forum, but the Institute on the whole. It's really good to have you here and your family. I want to start by thanking the Ambassador Palmer, for her time. Ambassador, we are very, very grateful that you have taken the time to speak on this very important topic this afternoon. I want to thank the other ambassadors who will be listening to this recording and who are not here, and our ambassador who's here, for the support that they have shown to us, their goodwill and their friendship. I wish to just say to Ambassador Palmer, I wish her a very productive and enjoyable presentation, and I wish everyone a very good event this afternoon. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Montut. Entonces, si me permiten, les doy la bienvenida otra vez a todos ustedes, a nuestra directora, a los miembros de las misiones diplomáticas de América Latina y el Caribe y de todas otras partes que tenemos aquí, a los colegas de la universidad, miembros del Instituto de Relaciones Internacionales, invitados especiales, estudiantes de la UWI, miembros de la prensa, amigos, colaboradores. En primer lugar, me imagino que ustedes se están preguntando dónde está el profesor Cowie. ¿Sí? Bueno, él tiene una urgencia y no puede estar con nosotros hoy y entonces me pidió ser suplente y voy a hacer lo que puedo, ¿sí? Claro que no puedo llenar los grandes zapatos del profesor Cowie, pero es un gran placer tener esa oportunidad. Como dijo nuestra directora, quisiera agradecerles por todo el apoyo durante este año académico del Foro Latinoamericano y contamos con su apoyo para el próximo año, ¿sí? Cuando continuamos con el Foro Latinoamericano. Y ahora, si me permiten, quisiera presentar a nuestra invitada, Su Excelencia, embajadora de Panamá, señora Sylvia Miller Palmer, que nos va a hablar de un tema muy importante esta tarde, muy relevante para el Caribe, sobre los afrodescendientes en Panamá
Y ustedes ya saben que como caribeños, como antillanos, tenemos una historia compartida. Muchos de nuestra gente afrodescendiente de Trinidad y Tobago, de Barbados, de Jamaica, fueron a Panamá durante el siglo XIX y XX, primero con la construcción de los ferrocarriles y para trabajar en la agricultura y además más tarde con la construcción del Canal de Panamá. Y entonces tenemos esta historia compartida y nos sentimos antillanos panameños. Su Excelencia Sylvia Edith Miller Parma nació en la provincia de Colón el 8 de abril de 1960. Actualmente es embajadora de la República de Panamá para Trinidad y Tobago y embajadora plenipotenciaria para la República de Surinam. En la Universidad de Panamá se licenció con una especialización en inglés como segunda lengua. También tiene diplomas posgrados en la enseñanza a nivel de la educación superior y la fonética inglesa. También da conferencias en la área de la educación secundaria con una especialización en inglés. En la Universidad Latina de Panamá se graduó con su maestría en inglés como segunda lengua. En 2001 empezó su trabajo en la comunidad afro-panameña y en 2005 fue elegida presidente de la Comisión de la Etnicidad Negra de Colón durante el periodo de 2005 a 2009. Como resultado de su labor, la Comisión de la Etnicidad Negra de Colón, ella creó y fundó una fundación para la etnicidad negra de Colón, FENCO, y se hizo su primera presidenta durante el periodo de 2009 hasta 2015. Como activista en el movimiento afro-panameño, ha representado la República de Panamá en foros, conferencias, talleres que son diseñados y enfocados en los descendientes afro de Panamá con el objetivo de elevar la conciencia y de concientizar la gente de nuestras raíces y la identidad cultural y el reconocimiento de nuestra herencia como afro-panameños. Su éxito como embajador cultural captó el interés de la Junta Directiva del Turismo de Panamá y como presidente del Afrofestival Internacional de Panamá por un año. En 2020 fue honrado por su excelencia el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, con su nombramiento de embajador extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Panamá para la República de Trinidad y Tobago. Y sin más ni más, quiero presentarles a su excelencia, señora Sylvia Miller Parma. Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. En Panamá, este es el mes de mayo, es el mes donde se celebra la etnia negra en Panamá, donde celebramos a los afrodescendientes, a su cultura, el aporte, las tradiciones, toda la herencia que nosotros tenemos del Caribe y de África. En el mes de mayo se condensa en una sola celebración. Y estoy muy agradecida con la Universidad de las Indias Occidentales, de UWI, por haberme invitado a compartir el tema de los afrodescendientes en Panamá, precisamente hoy, que estamos en el mes de mayo. Para nosotros realmente es un honor y un placer poder compartir las historias de los afrodescendientes en el Istmo de Panamá que la mayoría de las personas no conoce. Así que voy a empezar
con ustedes con nuestra historia. La presencia del hombre y la mujer negra en el continente se remota al siglo XVI, cuando son traídos para reemplazar en algunos trabajos a la población indígena, que ya había sido diezmada por los trabajos forzados y la guerra y las enfermedades. Los primeros esclavos que arriban al istmo, los esclavos negros, llegan al istmo de Panamá con la expedición del gobernador Diego de Nicuesa. Trabajaron en levantar la población de Nombre de Dios, fundada en 1510. Un esclavo negro llamado Nuflo de Olano fue quien acompañó a Vasco Núñez de Balboa en este proceso y en esta expedición donde se descubre el Océano Pacífico. Entonces, aquí vemos unas imágenes que creo que la hemos visto por todas partes de la expedición y la llegada de los negros, puede ser al istmo de Panamá o a diferentes áreas de América. Son unas imágenes muy comunes, pero con esto quiero que ustedes tengan una visión de más o menos cómo era la época, porque ninguno estaba por ahí. Yo no estaba. Entonces, otra imagen de los trabajos a que fueron forzados muchos de nuestros ancestros cuando llegan a la América y cuando llegan a Panamá, sometidos por los colonizadores. La venta de esclavos era una cosa muy difícil para nuestros ancestros. Una vez que estaban en tierra ismeña, eran ofertados y vendidos dependiendo de su vigor, su edad, sin importar que se les separara de su familia. En Portobelo, en la ciudad de Colón, yo vengo de la provincia de Colón orgullosamente, y Portobelo, que es la costa arriba de la provincia de Colón, hay una iglesia donde se le rinde tributo al Cristo Negro de Portobelo, el Nazareno. Cuando tú sales de esa iglesia, a la mano izquierda hay una piedra que realmente no pude conseguir la foto, la piedra se le denomina la negrería. En esta piedra era donde montaban a los esclavos para pesarlos, ¿verdad? Para así poderlos vender. Entonces, ahí se distribuían a diferentes partes del continente donde se requería su presencia para trabajar. Así que tengo una imagen más o menos aquí de lo que era una venta de esclavos. Y el pueblo en el fondo realmente tiene un parecido a Portobelo, porque detrás tenemos una iglesia, la iglesia de San Felipe, y entonces la piedra esa que lamentablemente no pude conseguir la fotografía. Entonces, en el caso de Panamá, trabajaban en las minas de oro en Acla y luego en el archipiélago de las Perlas en busca de perlas y como arriegos en el camino transísmico durante la feria de Nombre de Dios y Portobelo. Entonces, este es el pueblo de Portobelo, el que aparece acá con los cañones, y el otro es el pueblo de Nombre de Dios en la provincia de Colón, donde decimos que es la costa arriba, porque en la provincia de Colón tenemos costa arriba y costa abajo. Entonces, la mayoría de los negros que llegaron a la provincia de Colón, a la costa arriba, son negros provenientes de la colonia española. Estos negros no hablaban inglés, ahora sí. En esa época hablaban solo español porque era quien los colonizó. En este proceso de la crueldad, cómo fueron tratados los esclavos, obligó a un grupo de ellos a rebelarse y a huir hacia la selva espesa, la selva de Nombre de Dios en la costa atlántica. En un principio eran nómadas, o sea, iban de un lado al otro en la costa atlántica. Con el tiempo, el número fue aumentando en cantidad hasta llegar a las 600 personas, aunque algunos escritores dicen que eran más de 600, eran como 1000. Entonces, les paso a explicar qué son los cimarrones. Los cimarrones eran los rebeldes, los negros que estaban siendo esclavizados, que se rehusaban a vivir de esa manera, se escapaban de sus colonizadores y se internaban en la selva. Entonces se les reconocía o se les llamaba cimarrones. El significado de la palabra cimarrón es rebelde. En Panamá tuvimos 3 grandes cimarrones, ¿sí? Los negros en el Istmo de Panamá. Durante el siglo XVI se destacan 3 comunidades de negros cimarrones, como de Felipillo, como de Bayano y bajo jefatura de Antón Mandinga, que se rebelaron contra los españoles por su maltrato hacia sus grupos
hacia los grupos negros. Entonces aquí tenemos una imagen de Felipillo, Antón Mandinga y Bayano. Cabe destacar que Antón Mandinga fue el primer cimarrón en América, ¿ok? Luego de Antón llega Bayano y por último Felipillo. Entonces, ante la numerosa cantidad de rebeldes, decidieron organizarse y escoger un líder. Entonces, tal responsabilidad recayó sobre Bayano. Ya Bayano residía en las costas panameñas. Ya Bayano residía en Panamá. Así que Bayano era el líder de los cimarrones en la época y lo consideraban rey. Bayano y los rebeldes lucharon por 5 años, una especie de guerra de guerrilla contra los españoles. Eran considerados cimarrones rebeldes hasta que Bayano fue capturado y llevado al Perú. Ahí donde está mi amigo. Y llevados al Perú. Y entonces Bayano logró hacer un acuerdo con los españoles antes de ser capturado. Era un hombre muy inteligente y fuerte. Y fue llevado a España y ahí fue donde falleció, ¿verdad? Pero la historia popular nos cuenta que Bayano realmente nunca fue un esclavo. Siempre fue un hombre libre, porque cuando él quiso llegar a las costas panameñas, ya ellos habían derrocado la tripulación del barco porque el barco había encallado y ellos salieron, mataron a los que estaban en el barco y entraron a las selvas espesas de Darién, etcétera, 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 y en la región de Panamá, Chepo. Entonces, en Panamá recordamos a Bayano, al punto que tenemos un río que lleva su nombre, Río Bayano, y se encuentra precisamente en la región de Chepo. Estos son ríos que suplen o abastecen agua para la cuenca del Canal de Panamá. Felipillo era el otro cimarrón destacado, conocido por sus hazañas. Fue Felipillo quien encabezó una rebelión en 1549 en el archipiélago de las Perlas. Se describe como un negro ladino. La palabra ladino significa que habla español. Audaz, temerario y de gran inteligencia. Yo siempre he dicho que los negros somos inteligentes. Nuestros ancestros lo prueban. ¿Ok? Arrastró consigo a otros negros y fue acompañado de muchos de la costa pacífica, iniciando de inmediato la depredación en esta región. Entonces, Panamá tenemos ese archipiélago de las Perlas que está en el lado pacífico y cuenta la historia coloquial que allí los esclavos eran buzos para sacar perlas, sacaban perlas auténticas del archipiélago de las Perlas, por eso se llamó así, y entonces eran las perlas que se vendían, que pasaban de un lado al otro del istmo a través del camino de cruces, ¿sí? Y la única manera para que ellos llegaran de un lado a otro era por mar. Ahí tenemos una muestra de nuestro hermoso archipiélago de las Perlas, que cuando estoy haciendo este trabajo es una isla muy bonita. Me dice mi hijo, bueno, ¿y por qué yo nunca he ido allá? Le digo, porque nosotros siempre vamos a las playas de la costa arriba, donde el agua es cristalina, la marea no baja, y en el Pacífico la marea siempre baja, pero las playas son hermosas. Felipillo entonces establece su palenque. ¿Qué es un palenque? Palenques son los caseríos, en donde los negros se organizan y se esconden. Ahí van con su familia, hacen su siembra, cuidan a sus hijos, cosechan sus frutos y viven allí escondidos, protegidos, pero como personas libres. ¿Ok? Entonces, Felipillo establece su palenque cercado de grandes estacas y fosas profundas en el Golfo de San Miguel, a 30 leguas de Panamá. Ese es otro lugar muy bonito. Está en el Pacífico de Panamá. Yo creo que aquí podemos ver este pedacito de aquí. Es el Golfo de San Miguel. Todo es costero, rodeado de agua. Así que para que estos esclavos hicieran esta trayectoria, había que ir en barco. Entonces las autoridades españolas atacaron con toda su fuerza la rebelión liderada por Felipillo alrededor de 1551. Pero esto no impidió que los cimarrones que no desarrollaran nuevas estrategias.
de supervivencia. Ellos establecieron otros palenques en otros lugares más remotos, en otros lugares más escondidos, porque ellos estaban decididos a que no lo iban a volver a esclavizar. Entonces, los negros que llegaron a América provenían de diferentes regiones de África y pertenecían a grupos étnicos sociales distintos, por lo que se supone que llegaron al continente líderes capaces de organizar a sus hermanos de infortunio. Y sí se muestra, porque si tú puedes agarrar a un grupo de personas y organizarla y nos vamos a esconder y nos vamos a meter en un lugar donde no vamos a encontrar, donde no nos van a encontrar, nos van a estar buscando, pero no van a saber dónde estamos, pero cuando estamos listos para defendernos salimos, es porque tenemos una inteligencia impresionante. Y esa es una estrategia de guerra. Entonces, el otro cimarrón que jugó un papel muy interesante en Panamá fue Antón Mandinga. Él sí fue el primer cimarrón, entendiéndose por cimarrón a los esclavos rebeldes que llevaban una vida de libertad en reductos denominados palenques o quilombos. Antón, en su condición de líder, organizó una guerra contra los indígenas. ¿Ok? Entonces la batalla costó la vida de 6 negros y algunos indígenas que al ver que los negros no eran invencibles, se rebelaron, pero fueron castigados con saña. O sea, Antón no daba tregua. Pero en este proceso de esclavitud, las mujeres, muy poco se les menciona, por aquí hay una cimarrona rebelde, que jugaron un papel importante en la libertad, en la supervivencia de los palenques y de los hermanos. Entonces, la historia de la mujer cimarrona olvidada en las escuelas, no se cuenta. Entonces, narra la lucha de libertad de mujeres afrodescendientes traídas como esclavas desde África en el siglo XVI. Pero casi no hablan de las mujeres. Hablé de Antón Mandinga, hablé de Felipillo, hablé de Bayano, y no hay mujeres cimarronas, pues. Sí hay. Ahí va. Miren lo importante que éramos las mujeres, y no quiero que ningún caballero aquí se me sienta mal. Por favor, no lo tomen a pecho. Dentro de las estrategias de sobrevivencia de las cimarronas estaba garantizar la alimentación de sus familias. Cada vez que tenían que huir de un palenque a otro, ella tenía que establecer un nuevo palenque, y la forma de hacerlo era guardándose la semilla de los granos en las trenzas, en el cabello trenzado, para volver a sembrar y así garantizar que en el próximo palenque o en el próximo quilombo sus familias tuvieran alimentación, ¿verdad? Las trenzas también se utilizaron como mapas de rutas y escape para los cimarrones. Entonces, el trenzado era una conexión entre la madre, las abuelas, las niñas, pero también les servía de información a los cimarrones rebeldes que en algún momento tenían que enviársele algún mensaje para que ellos supieran por dónde ir, por dónde no ir. Aparte de que podían guardarse las semillas para sembrarlas después cuando tenían que huir. Entonces, les voy a presentar algunos de los mensajes secretos de las trenzas. Las trenzas curvas representaban los caminos o rutas hacia el norte o hacia zonas libres. Las trenzas rectas indicaban la presencia o ausencia de tropas españolas o inglesas. Miren para qué servía el cabello nuestro, que la gente dice que es feo, que es cuscú, que es toca para viento, tócame la puerta, todos los nombres que se le pone, ¿no? Bien. Ok. Las trenzas con nudos se señalaban fuentes de agua y lugares seguros. Las trenzas con semillas simbolizaban la esperanza o la fe de una nueva vida, volver a sembrar, recibir, ¿ok? Y las trenzas con oro que mostraban riqueza o prestigio. Entonces, la mujer cimarrona tuvo un papel muy importante en la época de la esclavitud. Y nosotros en Panamá hemos vivido cada experiencia y cada situación con el cabello afro, con el cabello rizado, con las trenzas. Ha sido una locura. Entonces, a mí como activista afropanameña del movimiento,
Cuando me llegan, profesora, mire, que no me dejan a la niña entrar a la escuela con las trenzas, yo le digo, bueno, al el director o la persona en la empresa, digo, bueno, explícame cómo quieres la pelea. ¿La quieres con la Defensoría del Pueblo? ¿La quieres en los medios? ¿O la quieres con las organizaciones afropanameñas? Dime, ¿cómo quieres la pelea? Y así te la hacemos. Porque las trenzas simbolizan nuestra identidad cultural. Las trenzas tienen un significado en nuestra historia. Igual que los turbantes, pero ese es un cuento para otro día, no es para hoy. Ese es para otro día, eso no es para hoy. Bien, entonces aquí hay un ejemplo más claro de todo lo que les mencioné, de lo que representan las trenzas en la cultura africana, ahora en la cultura afrodescendiente, hoy día en nuestra sociedad. Eso es lo que representa nuestro cabello. Eso es lo que representa nuestra trenza. Así que yo soy una fiel defensora del cabello afro en Panamá. Hay gente que me quiere ver, hay gente que no me quiere ver, pero está bien. Yo sigo defendiendo porque son nuestras raíces, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con nuestras raíces, con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura, tenemos que respetarla. Es parte de lo que somos. No he terminado. Espérense. Gracias. El segundo periodo migratorio en Panamá. Es que la historia nuestra es, yo me apasiono, es muy rica, es un poquito larga, ténganme paciencia, pero es muy interesante, muy interesante. Entonces, el segundo periodo migratorio de la población negra se refiere al grupo de antillanos que arribaron al istmo durante la construcción del ferrocarril transísmico 1850, perdón, 1855. Con esta oleada, más de 45,000 antillanos o afroantillanos emigraron de Jamaica para trabajar en la construcción del proyecto del ferrocarril en Panamá. Y es ahí donde cuando la gente me ve, me dice, pero embajadora, usted parece trinitaria. Embajadora, pero usted es de Jamaica. Embajadora, usted parece barbadiense. ¿Ah? Pero es esa cantidad de descendientes caribeños que llegó al istmo y ahí dejaron un legado. Estas son las islas de donde llegaron todas estas personas a Panamá a trabajar en un momento determinado, ya sea en la construcción del canal o en la del ferrocarril. Sin embargo, hoy me toca hablar solamente de los afro, pero yo quiero que ustedes tengan claro que Panamá es un país pluriétnico y multicultural, donde hay personas de todas partes del mundo, porque por la construcción tanto del canal como del ferrocarril, llegó cualquier cantidad de personas. Ciertamente, los afroantillanos o afrocaribeños fueron el grupo más grande. ¿Sí? Esta migración de negros, por lo menos eran libres, ya para esa época, fueron traídos bajo compromisos un poco más humanos con contratos para hacer el trabajo, los cuales vinieron de Barbados, Santa Lucía, Martinica, Guadalupe, Jamaica, Trinidad, para mencionar algunas islas caribeñas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablan que vino tanta gente de Barbados? Porque Barbados era el puerto de salida, pero no todos eran barbadienses, pero era el puerto de salida y entonces para poder llegar a Panamá, primero tenía que ir de las otras islas a Barbados y de Barbados entonces entrar a Panamá. Aquí están imágenes que hemos conseguido de la cantidad de afroantillanos en su llegada al istmo. Entonces hay evidencia que a principios del siglo XIX llegaron a las costas de Bocas del Toro. Esa es la otra parte del Caribe panameño. Inmigrantes negros provenientes del Atlántico como San Andrés Islas, Providencia y otras islas. Y parece mentira, ciertamente, estos inmigrantes de las islas de San Andrés, que es el Caribe de Colombia, radican en la provincia de Boca del Toro y toda la práctica y la cultura de Boca del Toro es como la de San Andrés. Y la influencia es tan fuerte que hay muchos panameños que tenemos familiares de San Andrés. Mi mamá es de San Andrés, con eso les digo todo. Así que imagínense la mezcla.
Entonces, la llegada de los trabajadores para la construcción del ferrocarril de Panamá, cualquier cantidad de descendientes afroantillanos. El ferrocarril de Panamá en esa época, el ferrocarril ahora es un espectáculo, aire acondicionado y todo lo que se te ocurra, ¿ok? Pero este es el primero. Entonces, el tercer periodo migratorio. Este periodo corresponde a la construcción del canal en sí, 1904-1914. Ya aquí, Panamá se había separado de Colombia, ¿verdad? Separado. Y los Estados Unidos ayuda a la República de Panamá en este proceso de separación de Colombia porque tenía interés en que se construyera el canal de Panamá, ¿no? Entonces, en este periodo abarca la construcción del canal francés, cuyo proyecto fracasó, y después el proyecto con los estadounidenses, ¿no? Entonces, durante este tiempo, todos los inmigrantes ingresaban al país por el puerto de Cristóbal en la provincia de Colón, ¿ok? Lo que dio lugar a la significativa influencia etnocultural que se observa hasta la fecha. Así que cuando vas a la provincia de Colón, la gente se pregunta, ¿estoy en Trinidad? ¿Estoy en Jamaica? ¿Estoy en Barbados? ¿Y por qué la gente cocina igual? ¿Y por qué la gente habla así? ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos en la provincia de Colón y en la provincia de Boca del Toro. Esto coloca a la ciudad de Colón en un sitial privilegiado para reclamar el derecho ancestral de ser reconocido como cuna de las etnias. ¿Pero por qué? No solamente porque vinieron los afroantillanos, sino que por ese puerto entraron los hindúes, entraron los chinos, tenemos una alta población china que vino para la construcción del ferrocarril, pero como no estoy hablando de ellos hoy, vamos a dejarlo aparte. Los españoles, los portugueses, los italianos, o sea, una impresionante población internacional que hoy forman parte de la vida y la idiosincrasia de la República de Panamá. Nosotros tenemos un poquito de cada parte del mundo. Entonces, es importante destacar o señalar y reconocer que los negros caribeños descendían de esclavos africanos traídos a las islas del Caribe en siglos anteriores por las potencias europeas durante la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. Originalmente, estas islas eran conocidas como las Antillas. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo de trabajadores antillanos. Esto era en el proceso cuando el área canalera era virgen. Entonces, había que excavar, había que explotar con dinamita para hacer los cortes para el tránsito. Entonces, aquí están. El corte Culebra es uno de esos cortes donde se hacía a través de la dinamita. ¿Ok? Y nosotros tenemos un documental por ahí que se llama The Diggers, donde los sobrevivientes de esta época, este documental se hizo en 1988, ya señores de avanzada edad hablaban de la experiencia en ese proceso del corte Culebra, cuando tenían que explotar para abrirle la franja de tierra con dinamita y tomaban la quinina, ¿verdad? Pero eso le causaba sordera. Entonces la explosión era tan fuerte que cuando notificaban que ya iban a hacer la explosión, a veces algunos no escuchaban para moverse del área y cuando venías a ver eran brazos volando, cabeza, torso, una cosa espantosa. Los invito a que busquen ese documental para que lo vean y vean que la historia del Canal de Panamá no está construida sobre un lecho de rosas. Los trabajos de construcción para las esclusas, en este proceso hubo mucha gente que se montaba en esta partecita aquí y se desbalanceaban, caían al piso, morían. La construcción del Canal de Panamá se llevó muchas vidas, pero nosotros tenemos que decir, gracias al aporte de todos nuestros hermanos de las Antillas, los afroantillanos, que vinieron de todas las islas del Caribe, nosotros tenemos hoy este canal. Los caribes eran los más numerosos y ferozmente guerreros. Ellos resistieron a la invasión de Europa, pero fueron eliminados debido a la superioridad bélica y a las enfermedades infecciosas ante las cuales
no tenían ningún tipo de inmunidad. Así que tras su exterminio, las islas quedaron sin mano de obra, por lo que fueron repobladas con los esclavos negros, dando origen a lo que hoy conocemos como el negro antillano, que es el que tenemos en Panamá y en todas partes. Aquí les presento una imagen de los Caribs. Y entonces, en nuestro país tenemos una fusión cultural de negros. No hay diferencia étnica. El negro es el negro donde va y todos los negros se ven iguales. Pero en un país mixto como el nuestro, el negro antillano y el negro afrocolonial no tiene diferencia étnica ni física. La única cosa que los diferencia es el lenguaje. El negro afroantillano habla inglés, un inglés criollo, es una mezcla del inglés que aprendieron de las islas, de los abuelos, de la bisabuela y la tatarabuela y todo lo demás, y se mezcla con the standard form of English. Y el negro afrocolonial, miren que no hay diferencia, es el que habla español, pero en la época ahora sí. Todos hablan inglés y todos hablan español. Ahora sí no hay cuento. Ya no podemos hablar mal de ellos. Entonces, entre 1905 y 1907 se estima que llegaron aproximadamente 15,000 personas de las islas del Caribe. Muchas de las cuales vinieron con su familia desde Barbados, Santa Lucía, etcétera, etcétera, como mencioné anteriormente. Esta es una imagen icónica de Panamá, de la llegada de los afroantilleros al puerto de Cristóbal en Colón, donde orgullosamente soy. Y este es el barco en que llegaron la mayoría, que es el SS Ancón, proveniente de Barbados. Y en este momento quiero hacer una pequeña pausa para hacer un relato especial de mi maestro. Él era un descendiente directo de inmigrantes antillanos. Yo soy segunda generación. Mi papá, Jamaica, la mamá, Barbados, mi mamá, San Andrés, el papá, San Andrés. Pero el doctor Garnes era inmediato, ¿no? Es un médico pediatra panameño, historiador, fue mi maestro en todo lo que tiene que ver con la cultura, la historia de los afrodescendientes en el Istmo. Y cuando yo fundo la Fundación de la Etnia Negra, valga la redundancia, en el año 2009 fue mi guía. Y ya para esa época él tenía 86 años. Así que para mí es muy importante mencionarlo. Entonces, él nos refiere a la construcción del Canal de Panamá y su funcionamiento posterior a la historia, que no fue una historia fácil. Y se creó perjudicial y con una clasificación perjudicial. Espérese, aquí me voy, parece que me salté. Ok. La construcción del negro, la contribución, perdón, del negro antillano a la construcción del Canal de Panamá y su funcionamiento posterior no fue una historia fácil. Ahora sí. Se creó la perjudicial clasificación del Silver Roll y el Gold Roll. ¿Han ustedes escuchado eso? ¿Sí? Silver and Gold Roll. Bueno, en nuestro país, Panamá, en esa época había un sistema de segregación racial. Silver para los negros descendientes de las Antillas, que llegaron a trabajar al canal y al ferrocarril. Gold para los norteamericanos blancos. Impresionante. El mismo sistema de segregación que tenían en los Estados Unidos, lo ponían en práctica en Panamá en las áreas canaleras. Impresionante. Entonces, eso no fue una cosa muy bonita. Aquí les muestro un ejemplo. La vivienda dentro del Silver Roll. ¿Sí? Y una vivienda dentro del Gold Roll. Una diferencia, perdón, extrema. Abismal en la palabra. Entonces, el padre del doctor Clemente Garnes era originario de la isla de Barbados y su madre era de Martinica. Ambos residían en la antigua zona del canal. En la comunidad de Paraíso conocida en esa época era una comunidad Silver Road.
paraíso. Hoy, gracias a Dios, ahí vive negro, chino, blanco, amarillo, verde, el que sea, indio. Ahí viven todos. Esa es como la comunidad donde yo vivo en Colón, en Margarita. Ahí viven colombianos, panameños, venezolanos, indios, negros, todo el mundo. Todo el mundo. Ok. Gracias a Dios. Entonces, como ellos eran católicos, se les permitía asistir a la iglesia católica de Pedro Miguel. Ese es el área donde tenemos una de las esclusas más grandes. Pero esta iglesia era del Gold Road. Por ende, ellos no podían sentarse como estamos nosotros ahora sentados. Ellos tenían que utilizar los asientos asignados para los negros. ¿Acaso no era el mismo Dios para negros y blancos? ¿Acaso el sol no sale para todos? ¿Sí? Eso es lo que nos tocó vivir en Panamá. Digo, a nuestros ancestros, porque yo no estaba por ahí, gracias a Dios. Yo no sé si el temperamento mío lo hubiera aguantado. Creo que hubiera estado presa. Cimarrona, en serio. Entonces, esto se refleja en la gran diferencia, el pago de labores de igual envergadura. El Gold Roll hacía y el Silver lo mismo, pero el salario era diferente. Entonces, el individuo del Silver Roll era exageradamente inferior al del Gold Roll, una cosa difícil. Entonces, este era un día de pago del ciudadano del Silver Roll. Aquí le quiero compartir, ¿dónde está Megan? La copia del contrato firmado por el padre del doctor Garnes para trabajar en la construcción del canal de Panamá como obrero de primera clase en 1907, tras su llegada al Istmo. Una cosa impresionante. Ahí ustedes, tuve que tratar de ponerlo así para que pudieran ver la diferencia y lo que pagaban. La jornada, $1. $1, una cosa impresionante. Ahí habla del pago de la jornada, $1 por día, a cambio de una jornada de 10 horas. Imagínense, trabajar 10 horas por $1. Ay, padre. No ganaban absolutamente nada. Y el trabajo en esas áreas era difícil, peligroso. ¿Sí? Entonces, el sistema de segregación para los trabajadores negros del canal se practicaba en todas las áreas de trabajo, sitios públicos de la época. Por ejemplo, había una fuente de agua para el Silver Roll y el Gold Roll. No se te ocurra tomar agua del Gold Roll, porque te lleva la policía a la estación de policía y te ponían una multa. Así que si tú tenías sed y la fuente más cerca era la del Gold Roll, te ibas a tener que aguantar la sed y caminar hasta el Silver Roll, porque no es que estaban juntitas tampoco, para tomar el agua. Eso es segregación a otro nivel. Extrema. Bien. Entonces, los baños públicos, la misma cosa. De un extremo al otro. No te equivoques de baño. Vas preso. Los correos, igual. Los comisariatos conocidos como Clubhouse, uno para el Silver y uno para el Gold. Miren esto. El comisariato, hoy le decimos supermercado, ¿ok? The commissary. Entonces, el Silver compra aquí, porque está en el mismo edificio. El Silver compra acá y los productos que tiene el Silver no los tiene el Gold. Y está la división, entonces el Gold compra acá. ¿Ok? Eso le tocó vivir a mi papá, que nació en 1928 y en esa época todavía era un jovencito. Le tocó vivir eso igual que el doctor Garnes. Las escuelas también estaban segregadas.
escuela para blancos, escuela para negros. Los del Gold Roll no podían caminar en las áreas verdes del Gold Roll no porque podía ser conocido por la policía. Una cosa impresionante que no aparece en los libros. Esta me la contó mi señor padre, señor Clifton Miller. Como él vivía en el área de Gatún, que era área Silver, si había un palo de mango en medio de las dos áreas, si el mango cae en el área Silver, lo puedes coger y te lo puedes comer. Pero si el mango cae en el área Gold, deja ese mango ahí, o se pudre o se lo lleva un gringo, pero no lo puedes tocar porque puedes ir preso. Una cosa impresionante. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos arraigada como tan fuerte esa nacionalidad y esa herencia de que Panamá para los panameños y usted sabe, ¿no? Todo lo que pasó en el 89 y toda esa cosa, ¿no? Que no vamos a tocar ahora. No toca. Bien. Entonces, esta es la escuela del Silver Roll. Esta es la escuela del Gold Roll. Linda, ¿no? Ay. Entonces, este es el documental de que le hablo de los diggers, donde también estaba prohibido recoger cualquier fruta como mango, etcétera, etcétera, que ya les mencioné. Y este es un documental cinematográfico con los testimonios de estos señores, que es una cosa impresionante. Así que si lo pueden buscar en YouTube y verlos, sería muy interesante. Son historias muy conmovedoras, pero que te tocan todas las fibras del corazón como ser humano. Los empleados del Silver, desde el inicio del funcionamiento del canal hasta la década de 1930, trabajaban 365 días al año sin derecho a vacaciones en caso de enfermedad. Y como tenían esta situación, este es algo que no he puesto en el tema, a raíz de esto es que se comienzan a crear las logias en Panamá. Ya que los empleados del canal de Panamá no tenían seguridad social de ninguna clase, viniendo con sus costumbres y sus tradiciones de las islas de las Antillas, entonces ellos se organizaron y decidieron crear las logias con el conocimiento que trajeron del Caribe en Panamá para poder así garantizar que cuando se le moría algún familiar, la gente que moría en las explosiones, en el trabajo, pudieran tener un acceso, un dinero para poder enterrar a sus familiares. Entonces es allí donde se crean esa cantidad de logias que teníamos en esa época en Panamá. Todavía quedan algunas, no quedan muchas, pero quedan logias. Miren esto, lindo. Queda reservada para el uso de los empleados blancos del Canal de Panamá, la playa de Farfán, una playa espectacular. Ahora todos podemos ir, gracias a Dios. Pero en esa época, no se te ocurra. No se te ocurra. No podía entrar. Entonces ya cuando termina este periodo laboral, ya no estás trabajando más con la compañía del Canal de Panamá, tienes que retirarte o a la isla del Caribe donde viniste o mudarte a las ciudades aledañas, Panamá y Colón. Es allí donde se fundan nuestras comunidades y nuestra gente, ¿verdad? En Colón, en Panamá, en Río Abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es donde usted ve que hay tantas familias afroantillanas y afrodescendientes en Panamá. Era por esto. Entonces, se fundan las comunidades, crían a su familia, mantienen las prácticas y costumbres que trajeron del Caribe. Por eso que nosotros tenemos esta gastronomía y este calipso y este soca y todo esto es una cosa multicultural impresionante. Entonces, todo esto llega a el aporte que nosotros los negros afroantillanos o afropanameños hacemos al país. Tenemos una influencia de las Antillas con el idioma. El español es el idioma oficial de Panamá, pero el inglés ahora es el segundo idioma oficial. Así que la mayoría de los panameños hablamos inglés y español. ¿Sí? El ámbito literario. Panamá cuenta con una gran cantidad de escritores afrodescendientes. Ahí, déjenme mostrarles las imágenes. Ahí tenemos a Gaspar Octavio Hernández, que es el padre del periodismo. Armando Fortune, George Westerman, Guillermo Cubena Wilson, Gerardo Maloney. El profesor Gerardo Maloney fue embajador aquí en Trinidad y Tobago. Boris Góndola, escritoras afropanameñas que no voy a dejar las mujeres fuera de esto. Melba Lowe de Gooding, que escribió el libro From Barbados to Panama y otros libros más. La licenciada Leticia Thomas, que hizo una especialización
en la fonética y el hablar del panameño con influencia en voces africanas, en el idioma español y en el idioma inglés en Panamá. Ella es la que escribió el libro que tuvimos de referencia en estos días, Yoira, la profesora Leticia Thomas, y Yvette Modestin, escritora, activista, interesante. Bien. Culturalmente los afropanameños, porque ya no vamos a decir ni afroantillanos ni afrocoloniales, afropanameños, un solo negro, no hay diferencia. Entonces los afropanameños han dejado un legado en su lengua, costumbre, gastronomía, una cosa impresionante. En Panamá se come mucho, igual que aquí en Trinidad. A mí no me gusta. La religión, la música y los bailes, la vestimenta, los peinados, y así como su forma generosa. El afropanameño es muy generoso. Tú llegas a la casa y estás cocinando. Ven, siéntate que vamos a comer ahora. O sea, es una cosa seria. Y el colonense, no es porque soy de Colón, pero el colonense es peor. Come demasiado. Ay, también demasiado. Entonces, aquí tenemos prácticas culturales, nuestro famoso baile congo, los tambores. No podemos escuchar un tambor porque el panameño escucha un tambor y le entra una cosa en el cuerpo y bueno, y el cuerpo se mueve solo. ¿Qué les puedo decir? Es una cosa impresionante. Entonces tenemos una cosa muy interesante que es el baile santeño, que es un baile negro, ¿verdad? Tenemos entonces el baile de cuadrilla, la cachimba, todos son bailes con una influencia negra. También tenemos la influencia del Caribe. Los músicos, el calipso, tenemos el señor Leslie George, músico panameño, especialista en jazz, en música caribeña, Lord Panama, Lord Cobra, los Beachers, y el año 22, que hicimos el Día Nacional de Panamá, al estilo panameño, llega la Secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores a la actividad y pregunta, ¿esta es una fiesta trinitaria o panameña? Al mismo estilo trinitario. O sea, la influencia caribeña es tal en nosotros que hasta en la fiesta. La comida es otra cosa que, ¿qué les puedo decir? Tenemos una influencia gastronómica impresionante de Barbados, de Jamaica, de Trinidad. Ay, por Dios, comemos demasiado. No se puede. Entonces, estamos ahora en el mes de mayo. El 30 de mayo se celebra el Día de la Etnia Negra en Panamá y esta ley tuvo que instituirse. ¿Por qué? Para poder eliminar esa línea divisoria y discriminatoria entre los panameños de habla inglés y los panameños de habla hispana. Y también contra los otros grupos panameños. Entonces se crea esta ley, es la ley 9 del 23 de mayo del año 2000 que declara que el Día de la Etnia Negra sea el 30 de mayo en Panamá, porque el 30 de mayo, en el mes de mayo, acontecieron muchos hechos históricos en referente a la esclavitud y a la libertad de los negros en el Istmo. Así que entonces tomamos el mes, nos dieron un día nada más. El día de celebración de la etnia negra en Panamá es el 30 de mayo. Pero como los negros somos como no somos, no cogimos el mes. Pero es un día, pero nosotros celebramos todo el mes. Así somos los negros. Entonces, en ese proceso, ¿qué les puedo decir? Esta señora lo está disfrutando mucho, me gusta usted. Me gusta usted. Entonces, en este mismo proceso, cuando creamos la Fundación de la Etnia Negra para promover, educar a la gente en base a nuestra cultura, también entonces formamos parte de organizar una actividad cultural que se llama el Afrofestival Internacional de Panamá. Entonces, con este Afrofestival nosotros traemos artistas de diferentes partes del Caribe y del mundo para que puedan expresarse con nosotros. Tenemos una feria gastronómica, tenemos artesanos, exposiciones de pintura, exposiciones literarias, una cosa muy cultural que se celebra en Panamá. Por eso digo que nos dieron un día y nos tomamos el mes, porque un día no iba a alcanzar para hacer todo esto. Entonces cogemos el mes, un día para el baile, para la comida, para la cosa, para la exposición, para el desfile de moda. Tenemos un African Fashion, tenemos diseñadores espectaculares,
O sea, es otra historia. Todas las expresiones culturales que podemos encontrar en Panamá, los diablitos de espejo, el diablo congo, los congos de Portobelo, y en este mes las mujeres nos destacamos con los atuendos africanos, los turbantes y todo lo demás. Entonces, en conclusión, ya termino. Desde la llegada al Istmo de Panamá, los afrodescendientes han realizado contribuciones valiosas, al igual que los demás grupos étnicos del país. Juntos han formado una gran nación pluriétnica, multicultural, en el beneficio de toda la sociedad panameña. Pregunten para ver si les puedo contestar. Mira que esa foto no la puse, pero sí existieron. Sí existieron. Hace falta que repita. No. Los matrimonios eran la cosa más común, más común. Obviamente, hubieron muchas mujeres que llegaron a Panamá para trabajar en la construcción del canal, llegaron solteras. Había unos que llegaron con sus esposas y había unas que se les consideraban, como no había mujeres, las prostitutas. Y déjame echarle este cuentito rapidito. Las mujeres de las Antillas francesas eran las más bonitas de la época. Entonces, esas eran las que traían en la primera etapa de la construcción del canal para los hombres porque ellos vinieron sin esposa. Entonces, la gente siempre dice que en el canal de Panamá nunca hubo una huelga. Sí hubo una huelga en el año 1906. Y la huelga era por mujeres. Hasta sacaron una canción en esa época que decía, no woman, no walk. Porque como no había mujeres en el istmo, ellos necesitaban quien le lavara, le planchara, le cocinara y que los atendiera en los otros menesteres. Le pidieron al gobernador de la época que si no traía mujeres de las islas caribeñas, no iban a seguir trabajando. Entonces trajeron mujeres, trajeron a sus mujeres y hubo muchos matrimonios entre las personas de las islas. Yo soy un vivo ejemplo de eso, con abuelos de Barbados y Jamaica. ¿Sí? Así que sí hubo mucho. Y sigo siendo un ejemplo con una mamá colombiana y un papá panameño. ¿Qué les puedo decir? Y sigue haciéndose. ¿Sí? Otra pregunta. Bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono en la mano. Excelente. Primeramente, embajadora, muchísimas gracias por Gracias a tan ustedes. excelente y completa exposición que nos ilustra, ¿no? Sobre este grupo y esta comunidad tan importante y valerosa, no solo para Panamá, sino para toda la región caribeña y de América Latina. Agradecidos por su presentación y además muy propicio, como usted bien señala, siendo este el mes de la Etnia negra en Panamá. panameñidad e igualmente, por cierto, es el mes de mayo, también es el mes de la afrovenezolanidad. Así Y es. mayo también es el mes de África, ¿no? Es el Así 24, es. 25 de Creo mayo. que el 25. Correcto, Ajá, en 1962 la fundación de la Unión Africana y por ende es el mes de África. O sea que más propicio imposible. Solo quería hacerle una pregunta, pero antes hacer también una reflexión, porque cuando la escuchaba conversar, me venía a la mente las descripciones que hizo Marcus Garvey cuando viajó por, no estoy seguro si estuvo en Panamá, pero estuvo en Vivió en Costa Rica, Panamá. ¿no? Ah, bueno, vivió en Panamá, Específicamente en la exactamente. provincia de Colón. Bueno, y él describía, ¿no? Todos esos horrores y vejámenes que sufrieron las poblaciones es. negras antillanas Así en es. Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, los países latinoamericanos por los que él vivió y fueron exactamente las descripciones que usted nos acaba de explicar, ¿no? Entonces creo que es muy propicio. Mi pregunta, embajadora, es más que todo algo que usted y yo hemos conversado en algunas ocasiones, en eventos que hemos coincidido, etcétera, y lo mencionó brevemente, pero quizás lo pudiera ampliar un poco más, que a mí siempre me ha llamado la atención cómo el calipso, como expresión musical, cultural, caribeña, trinitobaguense, se ha expandido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, similarmente a finales del siglo XIX, y usted me ha conversado
como igualmente sucedió en Panamá, ¿no? Todo el fenómeno del calipso y lo que representa el calipso, ¿no? Otra vez como una expresión cultural, popular, incluso política, ¿no? Si pudiera expandirnos un poco más, explicarnos un poco más acerca del calipso en Panamá. Gracias. Casualmente, como le mencionaba, que hubo una huelga en el periodo de construcción del canal y eran los caribeños que llegaron a trabajar a Panamá que se vieron en la necesidad de que se les trajeran sus mujeres, entonces ellos sacan un calipso que dice no woman, no walk. ¿Ok? Entonces, eso fue algo que se fue pasando de generación en generación y en las comunidades afropanameñas, específicamente las antillanas, el calipso es la música nuestra. ¿Ok? Y en esa misma influencia, nosotros en Panamá recibimos con mucho honor calipsonias de Trinidad. Si les cuento, Mighty Sparrow en Panamá es un héroe. Y otros que le siguieron a él, pues yo no me sé los nombres, pero sí me conozco las canciones. Entonces, en Panamá tú pones una de estas canciones y la fiesta se enciende. O sea, y todo lo que tiene que ver con los afrocaribeños y los frontillanos es una influencia fuerte en Panamá. Y ahora entonces también están incursionando en el calipso en español. Si ustedes recuerdan a nuestra cantante del año pasado, el Día Nacional, y Dania Dauman, la dama del jazz, el papá de ella también era un calypsonian, y ella tiene una fusión ahora entre el calipso y el jazz, una cosa muy interesante porque definitivamente nosotros los afrodescendientes somos muy creativos y hemos aprendido a fusionar todo lo que está a nuestro alrededor y convertirlo en algo mucho más especial. Pero la influencia caribeña ha sido muy fuerte, tanto del calipso como del soca. ¿Ok? Y si vamos a hablar de la influencia musical jamaiquina, los panameños fuimos los primeros en crear el reggae en español. Los panameños, no me digan que los puertorriqueños, porque tenemos un problema aquí. Los panameños, el reggae en español, los panameños fuimos los primeros, porque ciertamente tenemos esa influencia, esa herencia, esa cosa del Caribe, pero como muchos más hablan español que inglés, entonces los mayores con el inglés y los más jóvenes con el español. Entonces nosotros a nivel mundial, en ese sentido, fuimos los primeros. ¿Alguna otra pregunta? Pregúnteme. Más que pregunta, una felicitación y un agradecimiento. Gracias, mi hermana. Gracias. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ocurren cosas como estas hoy, en las cuales la mente, a pesar del turbante, puede volar, si le corto las alas, tengo que dejar de ser yo. ¿Mm? Ajá. Y entonces, yo quisiera que, si pudiera, me hablara de dos cuestiones que no quiero que me queden así en el El aire. aire. Una de ellas es su primera graduación como arte, ¿no? Porque aquí está, y no sé si esa primera graduación, ese primer art degree, haya también ejercido alguna que otra influencia en todo lo que pasó después en su vida. Okay. Y otra, no quisiera hoy que en un día tan especial, si pudiera usted hablarnos un poquitico de los congos de Panamá. Ok. Perfecto. Bien. Gracias. Yo realmente soy docente Ujú. de inglés en la Universidad de Panamá. Docente de inglés con especialización en fonética, lingüística y todo lo que tiene que ver con la lengua inglesa. Cuando me toca hacer mi primera licenciatura en inglés, me toca hablar de los descendientes antillanos que quedaban vivos en Panamá, específicamente en mi provincia, en Colón, que es una provincia que tiene un alto porcentaje de población afroantillana o afrocaribeña. Y me tocó hablar con estos señores para poder ir rescatando la historia nuestra que se iba perdiendo, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, me tocó hablar con cada viejito que estaba sentado en los parques,
con una grabadora de esa de antes que le metía el... ¿eh? Y irle preguntando a cada señor cómo era, qué se hacía, cómo se hacían los saraos, o sea, la práctica, o sea, una cosa muy, muy autóctona de la región. Y entonces estoy haciendo una investigación para mi primera tesis como profesora de inglés y me encuentro con esta historia interesante del Gold Bowl, del Silver Bowl y todo esto. Y entonces para la época todavía mi señor padre estaba vivo y me siento y le digo, mira papá, estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Y dice, oye, pero yo tengo muchas cosas que contarte porque recuerda que yo crecí en Gatún, papá, y me comenzó a contar anécdotas y logré recopilar muchísima información. Cuando ya tengo que sustentar mi tesis ya revisada y todo lo demás, la profesora la directora de mi tesis, la jurado, ella se llama Wilma Jones, todavía está viva, gracias a Dios. Y cuando yo comienzo a explicarle, cuando yo presento mi trabajo, que comienzo a hablar de las comunidades afropanameñas y la similitud que hay entre los negros del Caribe, afroantillanos y los afrocoloniales, que no hay diferencia, la señora se para y comienza a hablar ella. Y no me deja terminar mi tesis, que me tenía que poner mi nota para graduarme. Y la señora se inspira y comienza a hablar y a contar sus anécdotas. Y cuando termina la señora, ok, Miller, sit down. Yo, Miss Wilma, you are fine, girl, you are fine. No terminé el trabajo. Entonces yo quedé con esa inquietud, ¿verdad? Y tuve la nota, quiero que sepa, 100 puntos en la tesis para graduarme. Uf, excelente. Pero el tema era tan interesante y yo vi la emoción de la profesora que yo quedé con esa inquietud y seguí investigando. Y seguí investigando y me fui involucrando más en el movimiento, en la comunidad, en las cosas de los afrodescendientes, en las cosas culturales y como docente, porque también soy docente en una escuela secundaria. Entonces, ahí fui armando el trabajo comunitario de la historia de los afropanameños. Esa es la primera pregunta. Contestada, negra. Dale, mi hermana. La otra pregunta, la historia de los Congos. Originalmente los Congos, como dije acá, Portobelo, Nombre de Dios, Viento Frío, Costa Arriba. Los Congos se originan de esta influencia de grupos negros del este de África, Mozambique, Ashanti, todos estos grupos, Angola, todos estos grupos de negros que llegaron al istmo de Panamá, ¿verdad? Pero como eran de diferentes lugares, había que poner un nombre común para que ellos pudieran identificarse y poderlos identificar. Y cada uno trajo la práctica y la idiosincrasia de sus pueblos. Entonces el nombre más práctico y el nombre más corto y el nombre más común, porque también tenían una diferencia de idiomas, porque eran en diferentes regiones, era el Congo. Y allí entonces comienza la práctica cultural del Congo, que se remota a la época republicana, donde usted ve la vestimenta del Congo, la pollera de la mujer conga, que se pintan la cara. El diablo que le mostré en las imágenes el diablo no es un referente de un hombre negro. El diablo es referente del español o el inglés colonizador. Como era el cruel, era el malvado, entonces lo veían como el diablo. Y ahí se va entonces significando y promoviendo la cultura del negro, la reina conga, el rey congo, el pajarito que es el que anuncia cuando vienen los españoles, ¿no? Entonces es una historia, los palenques que se crean, todavía tenemos palenque en Panamá, palenque en Chepo, palenque en Costa Baja, o sea, ya es una expresión cultural de los negros en Panamá. Y ahora es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por UNESCO en el año 2017. Así que vamos bien.
Y el cuento más largo te lo doy sentándonos con un cafecito. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Ay, por Dios. Pero si estamos disfrutando, Ah, que sea también otro placer, ¿no? El placer de Ay. la comida. la comida. ¿Cuáles son las comidas típicas de los afrodescendientes La en Panamá? afrodescendiente de Panamá. Sí, porque por ejemplo en Perú la comida, hay mucha influencia también de los pueblos afrodescendientes que han dejado su toque en toda la gastronomía peruana. Pero por ejemplo hay platos que se caracterizan por ser como una especie de mixtura de diversos pedazos, ¿no? O sea, pedazos de pollo, pedazos de arroz, pedazos de verduras, etcétera. Y de ahí es que van armando ¿Cómo todo se le dice a ese plato aquí en Trinidad? el, Ajá. ajá, el pelado, sí. Ajá. Que sabe, ayer lo probé y sabe a un tacu tacu peruano. Ok. Ajá. Bueno, nosotros en Panamá tenemos el one pot, que tiene el camarón seco, tiene el Ujú. puerquito, ¿sí? El camarón, el puerco, el rabito de puerco, el camarón, ¿qué más? El bacalao. Ujú. Ah, el bacalao portugués. Oye, yo no lo hago con cualquier bacalao. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los platos típicos de los afrocaribeños en Panamá. Pero tenemos también el sauce. Of course. Saltfish fritters. Aquí le dicen Accra. Ujú. Ajá, le dicen torrejas bacalao. Nosotros los antillanos le decimos saltfish fritters. The banana fritters. Ujú. We have the sorrel. Y algunos le dicen el saril. What is sorrel? Ginger beer. ¿Qué más tenemos? The rice and peas. The Scottish fish. Ujú. ¿A qué nos parecemos? ¿Cómo suena esa comida? A Trinidad, Ujú. a Jamaica, a Barbados. The pounded green banana, le decimos, mamita, voy para el cielo. Ah. Y en la región de Boca del Toro tenemos el rondón. ¿Cómo le dicen aquí al the stew? ¿Cómo? Ese mismo. Ah. O el down. Y tenemos el famoso rondón, que es originario de la isla de San Andrés, pero es el plato tradicional de Bocas del Toro en Panamá. Ay, papá, dice que le dio hambre. El bone, the cross bone, specifically from Jamaica. This is what we have on Holy Friday. Aquí en Saltfish, gracias. Es que yo irá. Ella sabe. Ella sabe. Ajá, exactamente, de cucú. Ay, por Dios, ¿qué más? A ver, dime. Ujú. Todo lo que usted diga es bienvenido. Por eso dije, es que comemos, caramba. ¿Cómo comemos? Y también tenemos the plantain torch, que son las empanaditas de Ujú. plátano maduro, and the patties, like the Jamaican patties. Y entonces, si vamos a hablar de la parte criolla, la parte colonial, la parte española, la parte folclórica, está el arroz con pollo, las empanadas, las carimañolas, ay, el tamal, es una cosa. Ay, por Dios, ¿qué les puedo decir? No vamos a hablar de comida que no he almorzado. Soy ¿Tienen algo de comer aquí? Sí, porque yo no he soy almorzado. angurriento, soy angurriento. Sí, sí. Terminé, postres. Sí, Ay, hay que bendito. terminar con postres. Oye, pero ¿qué le pasa a mi amigo? No he almorzado, Es chicos. goloso su amigo. Ok, the fruit cake, the black cake que tenemos aquí, Christmas, ese es el oficial. Tenemos el bocado de la reina. Tenemos la sopa borracha. Tenemos el banana bread. ¿Qué más tenemos, Yoira? El arroz con leche, que se come en otras regiones, también la comemos nosotros. Entonces, la mamayena, que es the bread pudding. Entonces, créanme, yo ahora mismo estoy en Panamá. Porque aquí se come de todo lo que se come en Panamá. Pero eso es la influencia que vino del Caribe con nuestros ancestros y se ha cimentado sólidamente en nuestra cultura. Eso es.
¿Alguna otra pregunta? Pero que no sea de comida, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ella es panameña, no se vale. Bueno, embajadora, felicidades por la presentación. Excelente, como de Gracias. costumbre. Y no más si nos puede hablar un poco de la celebración del Día de las Trenzas. Bueno, hablo de las trenzas y la importancia de la trenza, pero que también en Panamá se celebra el Día de la Trenza. Tenemos en Panamá el Día de las Trenzas y el Día del Turbante. Y es por la misma razón que les dije. Cuando van nuestras niñas a la escuela con las trenzas, las mandaban para la casa. Cuando las niñas iban al colegio con el cabello rizado, como el de mi asistente aquí, también se les mandaba para la casa porque decía que estaba tapando la visibilidad de los otros estudiantes. O sea que tenía que alisarse el cabello. Si iban con un afro, era lo mismo, ¿no? Entonces, eso es una forma de discriminación. Y la Constitución panameña dice que no se le debe discriminar a ninguna persona por su religión, por su raza, por el credo, por sus prácticas culturales, ¿verdad? Entonces, no aceptar que nuestro pelo es esponjoso y que nos hacemos unas trenzas porque es lo que nos representa o representa nuestra identidad cultural, es discriminarnos. Entonces, a raíz de eso, el movimiento afropanameño al cual yo pertenezco, decidimos hacer una campaña en el año 2010, donde íbamos a escoger en el mes de mayo un día para las trenzas, para que entendieran lo que representan nuestras trenzas. Entonces, este pequeño extracto que yo le hablo a ustedes aquí de las trenzas es parte de la información que empezamos a dar en las escuelas, colegios, universidades e instituciones de gobierno para que entendieran que las trenzas no solamente son moda, las trenzas son parte de nuestra identidad cultural como afrodescendientes y se tiene que respetar. Así que por ahí empezó la cosa. Entonces luego el turbante, que esa es otra historia. En la historia nuestra los turbantes representan muchísimas cosas, mujer soltera, mujer casada, bueno, mujer pendiente, buscando y todo lo demás. Sí, pero es la corona de la mujer afrodescendiente. Y cuando venía el mes de mayo, que es donde celebramos con más hidalguía nuestra identidad cultural, tampoco quería que entráramos a trabajar con las trenzas, con los turbantes, o que entráramos al banco con turbantes. Era una sola cosa, una locura. Entonces, el movimiento afropanameño, nosotros somos los cimarrones de la época. Hicimos una campaña, así que tenemos el día del turbante, el día de la trenza, y cada cosa con que salga, nosotros le vamos a sacar un día para que ellos entiendan que tienen que respetar. Nosotros somos parte de la nacionalidad panameña, ¿verdad? Contribuimos al desarrollo del país. Ya somos parte de Panamá. Entonces se le tiene que aceptar a cada panameño, independientemente del grupo étnico al cual pertenezca. Se le tiene que aceptar y se le tiene que respetar. ¿Contestada tu pregunta? Sí, gracias. Ok, le vamos a dar la cédula panameña. ¿Quieres 3 o 8? No sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. La embajadora, I have a question. ¿Cómo es intercambio de estudiante with Panama? El intercambio de estudiantes con Panamá hubiese querido poderlo hacer en este periodo, pero se ha hecho muy difícil por el asunto político. Si no tuviéramos involucrado en tantas cosas políticas, yo creo que hubiésemos tenido más acceso, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido intercambio de estudiantes con Barbados. Lo tuvimos como hace 5 o 6 años, pero especialmente estudiantes universitarios. Pero en estos procesos políticos en los que estamos ahora en este momento no podía decirle con certeza si se puede hacer o no se puede hacer. Sí tratamos de hacerlo, pero no logramos hacerlo. Thank you. Very Gracias. welcome, my dear. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ajá. Esta es la que me gusta, ella se lo disfrutó todito. Parece que ya estaba allá. Cuénteme, a ver. Estoy interesada en la cosa del turbante. Si tiene algo que ver con la religión No, africana. no. Porque aquí sí. No, en Panamá no. En Panamá, en Colombia, en los países que he ido, Costa Rica,
a dictar el taller de turbante. Yo soy la que lo dicta, representando al movimiento afropanameño. Para nosotros el turbante no es religión, No. es la estética de la mujer afrodescendiente. En nuestra cultura, en la cultura afropanameña y en la cultura afroafricana, el turbante representa la corona de la mujer africana o afrodescendiente. También es símbolo de rebeldía. ¿Por qué? Porque somos las mujeres que nos negamos a separarnos de nuestra identidad. Entonces, cuando usamos un turbante, nos empoderamos de nuestra identidad cultural ancestral. Esa es una charla muy larga que tengo que hacer la parte de otro día, pero es muy completa y muy interesante. Mi corona. Créanme, yo soy una reina y si ustedes no me ven como reina, yo sí. Eso es lo que representa el turbante para nosotros. El turbante es la corona para la mujer de la mujer negra. ¿Ah? Sí, no, bueno, esos son otros estilos que esa es una conversación larga que tendría que tener aparte. El nudo, si va para la izquierda, para la derecha, que está soltera, que está en busca, que está... no vamos a hablar más de eso. Ya, bueno, muchísimas gracias, señores. Vamos a dar un Espero gran no aburrir- aplauso, haberlos por aburrido. favor. Hubiera querido ser un poquito menos energética, pero no lo puedo evitar. ¿Para qué? ¿Para qué? Siento Por que no han favor. usado. Ay, sí. Gracias. Bueno, antes de clausurar la sesión y con tanta charla de comida, hay refrescos al fondo del salón. Quisiera dar las gracias a Su Excelencia por su presentación muy interesante, muy informativa también. Y recomiendo que ustedes sigan la conversación con Su Excelencia después, pasar un rato con nosotros. Y quiero clausurar esta sesión dándole las gracias por todo el apoyo del último año y como dije, contamos con ustedes para el año que viene. Muchísimas gracias a todos.